El nombre de la predicación del día domingo fue El padecimiento de la iglesia y el gozo de Pablo. Fueron como dos temas que abarcaba esta enseñanza, conectados obviamente, pero también se podían ver como dos temas. Y el primer punto, solamente basados en el versículo 13, fieles receptores de la palabra. El versículo 13 podríamos dividirlo en tres secciones, ¿sí? Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Eh, el motivo para agradecer que tenía el apóstol Pablo, en este caso particular, era la respuesta de la iglesia en Tesalónica, la respuesta a la palabra o cómo ellos consideraron la palabra. Eh, no sé si alguien quiere participar respecto a este verso 13 y señalar algo que le haya llamado la atención, alguna aplicación personal que haya recogido o haya sacado como conclusión. Eh, Cuando nosotros leemos el texto, mira, se lo leo completo. Por esto nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron como la palabra, perdón, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¿Qué aplicación pueden recoger o han reflexionado o reflexionaron el día domingo respecto de este verso, hermanos? Por favor, les escucho. Pastor, Claro. de que no solo seamos oidores, sino que hacedores también de la palabra. Ujú, ujú. Bien, Eso. sí, súper. Ahí asociando, ¿no?, la enseñanza también de Santiago, que es muy clara. Eso es importante, hermano, es un ejercicio necesario, conectar un autor bíblico con otro, porque sabemos que los autores bíblicos son distintos, pero ahí nos damos cuenta también que el que inspiró la escritura es Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, hay una forma en que lo dice Santiago, que finalmente es, en el contenido al menos, es lo mismo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Debemos ser hacedores de la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más? Que recuerden que les haya quedado ahí en su memoria respecto de este versículo 13. Yo, Ursu. a mí me quedó grabado que, bueno, que debemos dar gracias por todo, que muchas veces se nos olvida dar gracias por todo. La verdad que muchas cosas las asumimos como propio derecho, la vida, la salud, la familia, el trabajo, el ser hijos de Dios, porque somos tanto tiempo hijos de Dios que pensamos que es un derecho nuestro. Y la verdad Mm. que todo es por misericordia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro que me quedó también grabado es que lo tenía anotado acá, es que decía que teníamos que fortalecer nuestro espíritu para que pudiéramos cambiar, para que la palabra hiciera obra en nosotros. Porque si no fortalecemos el espíritu, la verdad es que vamos a estar siempre ahí, no sé, no teniendo cambios ni transformando nuestras vidas, porque la que transforma la vida es la palabra de Dios. Y Mm. la palabra de Dios está en la Biblia y la palabra es verdadera y absoluta. Entonces, la única manera de fortalecer nuestro espíritu y poder ver esa transformación en nuestras vidas. Eso, Amén. bendijo eso mucho mi palabra. Amén. Amén. Gracias, Ursu. Gracias, Ursu. Ciertamente, ¿no? Ciertamente la palabra es de Dios, es el medio de transformación que Dios nos ha dado y la fortaleza espiritual es la que debemos buscar. Eh, y siempre podemos ver las dos caras de la moneda, en el sentido de que eh, o fortalecemos el espíritu, y si no fortalecemos el espíritu, se va a fortalecer la carne. Y la carne tiene un apetito voraz, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que fortalecer el espíritu porque si no, va a ser muy difícil que la palabra tenga el efecto deseado. Va a ser muy difícil, por lo tanto, que nosotros maduremos como hijos del Señor, como creyentes, y vamos a estar constantemente eh, como adolescentes, como niños espirituales. Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros madure, crezca en la fe. ¿Alguien más quisiera participar con algún comentario respecto de este versículo 13 que dice varias cosas, ¿no? Dice que tenemos que ser agradecidos, ¿sí?
Yo ahí abrí un poquito eso de la gratitud para, para hacer una reflexión respecto de que muchas veces somos muy buenos para quejarnos y malos para agradecer. Luego, ¿no? La gratitud en específico del apóstol Pablo respecto de esta iglesia era que ellos habían recibido la palabra de Dios, no como la palabra de Pablo, no como la palabra de los compañeros de Pablo, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y punto tres, lo que hace la palabra, ¿no? La cual obra en ustedes los que creen, los que creen. Em, ¿Alguien quisiera añadir algo después de esa fragmentación que yo hice del versículo? Yo, pastor, hijo. Ay, Escuchamos. ya. Bueno, bueno, como decían a mis hermanas, gracias al Señor, más que nada por la evidencia, ¿cierto?, de la fortaleza espiritual que nos da, y eso es dar gracias a Dios siempre, ¿cierto? Debe ser siempre, y no quejarnos, que también es algo muy habitual en nosotros, más nos quejamos que lo que damos gracias. Entonces ahí yo creo que eso es es importante que lo tengamos en cuenta, que yo recogí un poco de la palabra. Mm, Y exaltar al Señor, eh, bueno, diariamente, amén, ¿m? A diariamente, en el oír, en el escuchar y en el hacer. amén. Eso. Gracias, Madre. Dios la bendiga. Amén. Pastor, Agustín, reconozco de sí, inmediato ese acento argentino. Díganos. por acá, eh, a raíz del comentario que usted hacía, eh, nosotros nos llamó la atención de que eh, no, no miran al predicador, sino que a la luz de la palabra, ellos miran de forma adecuada y santa eh, la palabra en sí y no el predicador. Ujú, La importancia y el impacto que tiene en nosotros la escritura, la Biblia, que nos lleva a Cristo y nos hace llegar a Él de una forma santa. mm, Disculpe. No sé si me debe entender, me desconcentró tadito, pero eh, lo que nos daba, hablábamos con Paola y a pesar de que tengamos enfrente a un buen pastor, una persona que nos guía, eh, de todas maneras nosotros tenemos que eh, revisar la escritura y entenderla con la mm, ayuda del Espíritu, con la mm. ayuda del Espíritu. Sí, Amén. me desconcentró el Tadeo, le voy a... Disciplina. Sí. Disciplina para el Tadeo. Gracias, Agus. Dios te bendiga, hermano. Bien. Delia había levantado la mano. No sé si quiere hablar así o va a escribir. Ahora su Sí, micrófono más. sí, estaba meditando en el versículo 13 y 14, donde dice que la palabra actúa en vosotros, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Mm, Lo que meditaba en esa parte es que también parte de la gratitud de nosotros es también el servicio a los demás. mm, Y meditaba también que muchas veces nosotros queremos servir, como obviamente la palabra dice primeramente a los hermanos, ¿cierto? A los de la iglesia, pero también hay un servicio hacia los demás. Como bien usted nos ha enseñado en otra prédica de que el testimonio nos salva, ¿cierto? A otras personas, pero sí nos ayuda a que lo que predicamos tiene como una cierta credibilidad o mm, firmeza. mm, Entonces también meditaba en eso cuando nos enseñaba el domingo de que tenemos que estar siempre al servicio a los demás. mm, Y muchas veces cuando servimos no vamos a recibir siempre una respuesta acorde a lo que entregamos, sino que más bien es todo lo contrario, pero ahí también
se nos muestra a nosotros mismos que el amor del Señor nos lleva a hacer cosas, no por la recompensa. Mm, En eso meditaba. amén, amén. Gracias, Delia, por eso también es un asunto muy, muy práctico y muy importante, que el apóstol Pablo nos lo muestra muy bien, ¿no? La capacidad del creyente genuino de servir al Señor, eh, más allá de la respuesta que pueda generar de parte de quien uno está sirviendo. Como yo se los decía, me parece hace poco en alguna otra enseñanza, nuestro servicio es para Dios, es para Dios. Entonces no esperamos el reconocimiento, no esperamos la gratitud necesariamente de las personas, sino que lo hacemos por gratitud a Dios. Entonces ese debe ser nuestro norte, ¿sí? Así que muchas gracias también, Delia, por esos comentarios. En el verso 13 dice que los tesalonicenses recibieron y aceptaron, o sea, recibieron, oyeron y aceptaron. Y esos dos verbos son similares, pero no son exactamente iguales. El recibir es algo necesario, pero el aceptar ya es un compromiso mayor, es un compromiso de integrar, de vivir la palabra del Señor. Entonces, es lo que nosotros como iglesia local tenemos que hacer, ¿no? Recibir y aceptar la palabra del Señor cuando se nos predica de manera correcta, cuando compartimos en las distintas instancias que hoy día la iglesia tiene. Gracias al Señor hemos ido creciendo en ello. Tenemos eh, la reunión de varones. Ayer me parece que habíamos 15 varones. Tenemos la reunión de mujeres que también ya se ha determinado que va a ser todos los jueves, con alguna dinámica o diferencia entre jueves y jueves, pero también se va a hacer todos los jueves. Y bueno, también obviamente nuestro servicio dominical son las instancias que tenemos como iglesia local para recibir y evidentemente también usted puede desarrollar otras instancias allí a nivel familiar con sus hijos, o sea, no solo puede desarrollarla, sino que es necesario, ¿no? Que también en nuestra familia podamos acercarnos a la escritura y busquemos esta fortaleza, busquemos este alimento espiritual en la palabra del Señor. Tenemos algunas herramientas, cada uno de nosotros, decía Agustín, tenemos la guía del Espíritu y, y yo les aseguro de que cuando uno se acerca a la palabra del Señor, a veces no lo queremos hacer porque nos da algo de temor hacerlo por no entender, pero créame que usted va a entender mucho de la palabra del Señor. Y aquello que no entienda, Dios se lo puede ir mostrando o usted puede ir conversando con hermanos o hermanas que tal vez ya llevan un poco más de años en la fe y pueden ayudarte a entender esas partes que son difíciles de entender, decía el apóstol Pedro, hablando de los escritos del apóstol Pablo. Así que animarles también a poder entrar en este ejercicio constante de recibir y de aceptar en lo que la iglesia local ofrece como plataforma para hacerlo y también de manera particular, de manera individual, cada uno de nosotros buscar, ¿no? Las maneras en las cuales de manera, perdón, la redundancia, podamos acercarnos a la palabra en nuestras casas, ¿sí? Porque es necesario, con lo que tenemos el día domingo, con este tiempo, con las actividades que tenemos, tanto como varones y mujeres, aún hace falta más, así que es importante. Hicimos también el domingo una advertencia en contra de los falsos maestros, ¿no? Eh, que siempre van a estar presentes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y nuestro discernimiento espiritual tiene que estar siempre activo, ¿no? Para discernir a los falsos maestros. ¿Cómo nosotros diferenciamos un, un falso maestro de aquel que no lo es? ¿Alguien quiere aportar allí? ¿Cómo yo sé cómo usted sabe que estaba frente a un falso maestro o frente a un verdadero eh, embajador o emisario del Señor? ¿Cómo lo sabemos? Doctor,
Lidia. Eh, bueno, para poder discernir a través de la palabra, o sea, discerniendo a través de la palabra. Amén. Muy bien. Nuestro material para probar, ¿no? a los maestros, si son falsos o verdaderos, es la palabra del Señor. Absolutamente de acuerdo. Mi hermano Aníbal dejó un mensajito por acá. Dice, tut, tut, por sus frutos, por sus frutos, claramente, ¿no? De hecho, ahí Mateo capítulo 7, ¿no? Dice que por sus frutos los conoceréis. Los frutos van a mostrar también quién es un verdadero o falso maestro. Eh, Aquí hay una advertencia que hacer también, porque muchos falsos maestros dicen que ellos tienen frutos, porque tienen grandes iglesias, que tienen muchos seguidores, porque tienen mucho dinero, grandes templos. Entonces ellos dicen, pero si mira, estos son mis frutos, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué haríamos o qué diríamos en casos como ese? Pastor, eh, Delia, ¿verdad? Que siempre Lidia y Delia es como que se me quedan así. Te escuchamos, Delia, dígame. sí, es que estaba viendo también acá en los apuntes que tenía de cómo Pablo usaba la palabra también para predicar, cómo él exhortaba, alentaba, Ujú, eh, y la palabra cumple esas cosas porque nos exhorta, nos alienta y nos consuela. Entonces muchas veces los predicadores predican como un evangelio eh, adornado, se podría decir, que no cumple esas características, por lo tanto no es edificante. mm, perfecto. Y tampoco tienen como una vida, digamos, consagrada al Señor, o sea que esté también siendo la persona que está predicando, es poco creíble cuando no tiene esos frutos. Mm, amén. No sé si entiende lo que... Sí, 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 no, no, el tema sí se entiende perfecto. Lo que la palabra, o sea, utilizando el ejemplo de Pablo, lo que el ministerio de Pablo provocaba, ¿no? Producía. No, sí se entiende perfecto. Súper, muy bien. Eh, claro, obviamente un falso maestro va a predicar en el contexto de hoy en día en general. eh, Generalmente hablan de cosas materiales, o sea, eso es lo más popular. Hay otros que pueden ser, también hay falsos maestros un poquito con más peso teológico que pudiesen guiar a las personas eh, mal, obviamente, pero en otra dirección, más intelectual generalmente, pero no son los más populares, porque eso no vende tanto. En cambio, cuando comenzamos a ofrecer bienestar, cuando comenzamos a ofrecer salud, cuando comenzamos a ofrecer todas esas cosas que la gente de este mundo carece y lo vinculamos al nombre de Dios, lo vinculamos al nombre de Jesucristo, eso generalmente prende, generalmente funciona, generalmente la gente llega porque imagínense cuánta gente está con esas necesidades. Entonces, ahí vamos a ver probablemente la aparición de falsos maestros utilizando textos bíblicos mal interpretados, fuera de contexto. No les va a acompañar el fruto, no van a ser fieles expositores de la palabra. Entonces, hay varias señales, ¿no? que van a delatar a un falso maestro. Así que tenemos que también tener nuestras lámparas prendidas para poder discernir a los falsos de los verdaderos maestros. Sobre todo hoy en día, ¿no? Que todos y cada uno de nosotros tenemos acceso a cientos de información teológica y el Internet no discrimina, hay bueno y hay malo, entonces es necesario también nosotros hacer ese ejercicio constante de, de discernir lo que estamos escuchando. La palabra es la que obra, ¿no? En ustedes los creyentes, como Dios obró, o no, más bien Dios por el poder de su palabra creó en el Antiguo Testamento, lo recuerdo ahí en Génesis 1, es más o menos la misma idea, dice Pablo. También esta palabra que no es de hombre, sino de Dios, obra en ustedes los creyentes. Es decir, tiene poder
así como tuvo poder creativo en el Génesis, ahora tiene poder transformador en nuestras vidas, no solamente para convertirnos, sino también para transformarnos, ¿sí? Esa palabra que nosotros aceptamos, recibimos, tiene que transformarnos de manera constante. ¿Dónde vamos a ver esa transformación? Vamos a verlo en el diario vivir. Vamos a verlo cuando seamos personas más pacientes, cuando seamos personas más tolerantes, cuando seamos personas que tratan mejor al prójimo, personas menos iracundas, personas que están reflejando el carácter del Señor Jesucristo, no de manera perfecta, pero sí de manera constante y creciente. Constante y creciente. Y que cuando se equivoca, también esa es una señal, ¿no? Cuando pecamos, o sea, pecamos contra alguien, ofendemos a alguien, también tenemos la capacidad de pedir perdón, de reconocer que hemos pecado contra esa persona y pedirle perdón. Esas también son señales que hablan de una persona que está creciendo, madurando, que está recibiendo este obrar, ¿no? Este obrar que es la palabra que utiliza acá, está relacionada con el término de energía, ¿no? De energía. La palabra obra en nosotros, hermano. Y eso debe, para nosotros ser, hoy día, debe animarnos, debe levantar nuestro ánimo. A veces nos sentimos un poco frustrados, ¿no? Por diversas situaciones o motivos, pero la palabra del Señor, como es la palabra del Señor, a pesar de cualquier situación que podamos estar viviendo particular, sigue obrando en los que hemos creído, en nosotros los creyentes. Lo va a hacer, iglesia, hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Hasta el día de Jesucristo, cuando partamos a la presencia del Señor, o cuando el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia, la palabra del Señor va a seguir obrando en nosotros los creyentes. Ahora, en el segundo punto, la iglesia sufre por los opositores. Aquí hay una conexión en el verso 14, ¿no? Dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias. Ahí está cómo los tesalonicenses vivieron o demostraron que ellos estaban recibiendo el obrar de la palabra, ¿no? Y que recién decíamos que Pablo le dice, la cual obran ustedes los creyentes, y ahí viene de inmediato. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias, y ahí nos habla de este sufrimiento particular que detallamos algo el día domingo, del cual yo no me voy a referir, solo quiero apuntar un poco al asunto del sufrimiento y, y que también es una constante en la escritura. Mientras algunos predican bienestar y cosas de ese tipo, que todo va a estar bien, que Dios te va a prosperar. Cuando nosotros leemos solo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en las palabras del Señor Jesucristo, en las palabras de los apóstoles, en las palabras de los que escribieron el Nuevo Testamento, siempre hay esta mención hacia el sufrimiento, ¿sí? Entonces, ahí usted tiene otra señal, ¿no? De un falso maestro. Un falso maestro no te va a hablar de este tipo de pasajes o enseñanzas o la va a bypasear, va a pasar por alto, va a tratar de menguarla, va a tratar de aplanar el término para, ojalá no asustar a las personas. Pero el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. ¿Sí? El sufrimiento es parte de la vida del cristiano y, como hemos dicho recién, lo que nos va a capacitar para mantenernos de pie, lo que Dios va a utilizar es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a mantener de pie en medio de nuestros sufrimientos, en medio de los dolores que tú puedas estar enfrentando, hermano, hermana. Es la palabra del Señor tu fortaleza, es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para fortalecer tu vida espiritual. Por lo tanto, tienes que darle tiempo a la palabra del Señor. Tienes que darle tiempo a la palabra del Señor, invertir tiempo en la palabra del Señor. Si tienes los recursos también, si te puedes comprarte una Biblia comentada, si puedes comprar un libro de hermenéutica que te enseña a poder interpretar mejor la escritura, todas esas cosas ayudan para que nosotros podamos entender mejor la escritura. En el verso 16 encontramos una advertencia también, esa advertencia tiene un contexto original, ¿no? Pero
el principio detrás sigue absolutamente vigente. ¿Qué hicieron estos que estaban en contra de la iglesia en Tesalónica y en contra de los judíos, perdón, en contra de los cristianos en Judea? Impidieron hablar a los gentiles para que se salven. Eso es un pecado terrible, ¿no? Aquellos que son impedimento para que el Evangelio del Señor Jesucristo siga alcanzando a las personas. Es un pecado tan grande que el texto dice con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Puede dar cuenta de algo que ocurrió de manera específica en el contexto, pero también hay una ira de Dios que va a venir sobre todos aquellos que se opongan, que sean tropiezos al mensaje del Evangelio. Eso es una realidad que eh, de manera final se va a manifestar, ¿sí? Finalmente, el deseo y la corona de Pablo, verso 17, eh, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, no en espíritu, aquí quiero enfatizar esta parte, estamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos. Esta ansiedad, ¿no? Que generalmente tenemos un concepto más bien negativo de la palabra ansiedad, sobre todo hoy día, en la época en la cual vivimos. Pero como les explicaba el día domingo, esta ansiedad es ansiedad de la buena que el apóstol Pablo nos está mencionando, que se traduce en un profundo deseo de estar con estos hermanos en Tesalónica. Yo quisiera preguntarles, ustedes hermanos, ¿de dónde creen que nace este deseo del apóstol Pablo de estar con sus hermanos en la fe? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge? ¿Qué piensan? ¿Cómo surge esta ansiedad positiva, este profundo deseo de estar con los tesalonicenses en el apóstol Pablo? Porque si hay algo que necesitamos, hermanos, es que esto también sea parte de nuestra vida. ¿Ven? Estoy buscando a Patricio acá para mutearlo y lo encontré. Ahí está. Ya. ¿Me entendieron la pregunta? Pablo tenía dice, estamos muy ansiosos con un profundo deseo de ir a verlos. ¿De dónde surge este deseo? ¿Qué piensan en el apóstol Pablo? Yo creo que surge del amor Surge. a Cristo y por eso ama a los hermanos y quiere estar con ellos. Ujú. Amén, amén. El amor de Cristo eh, nos inclina también a querer amar a nuestros hermanos. Primera de Juan lo enseña, ¿no? El apóstol Juan lo enseña de manera muy clara en su primera epístola. ¿Alguien más? Bueno, ahí tenemos gran parte de la respuesta, pero ¿a alguien más se le ocurre otra cosa? Yo pensaba también en el gozo que esa alegría de ser parte de ese cuerpo que Pablo también quería participar con ellos, estar con ellos, y de ahí nacía del amor que dice la hermana, esa ternura, esa coinonía que se llama de estar junto con los hermanos. Mm, amén, amén. Definitivamente, como en prácticamente todas las virtudes cristianas, no es de factura humana este deseo. No es algo que los hombres podamos autogenerar, sino que es más bien producto del amor que hemos recibido en Cristo. El amor que hemos recibido en Cristo necesariamente va a demostrarse en amor hacia los demás, con esta ansiedad, con este profundo deseo de compartir con los hermanos. El apóstol Pablo quería estar con ellos para edificarles, ¿no? Y eso también debe llamar nuestra atención. Él no quería estar con los hermanos para recibir, ¿se dan cuenta? Para que lo bendijeran, sino que él quería estar con su misión apostólica, con su llamado apostólico, para servirles, para enseñarles, para compartirles el evangelio, para fortalecerles en la fe. Entonces no quería estar así como para, bueno, yo vengo acá, trátenme bien. No, él quería invertirse. Entonces la responsabilidad ahí es aún más desafiante. Tener esta ansiedad, tener este deseo de estar, de ser parte de la iglesia, pero ¿para qué? Para hacer edificación, para bendecir, para invertir el corazón, para invertir tiempo.
Así que eso también es muy relevante. Acá Patricio también añade las ganas de saber más de Cristo, las ganas de saber desde nuestra perspectiva, ¿cierto? O desde nuestro lugar, claro, también puede ser parte de este profundo deseo de estar, aprender más de Cristo para poder también manifestar más de Él. Cuando este deseo no se presenta en nuestras vidas, iglesia, y quisiera que pensáramos un poco en esto, cuando no hay ansiedad, sino más bien hay, eh, no es despreocupación, sino que es desinterés. Cuando hay desinterés, cuando no hay un profundo deseo de compartir con los hermanos en la fe, esto es señal, o en términos médicos, esto es síntoma de una enfermedad, por decirlo de algún modo, de algo que no está bien en nuestro corazón. Y si alguno de ustedes está sufriendo esto, indiferencia y apatía por compartir con los hermanos en la fe, yo les quiero invitar a que puedan reflexionar sobre este texto y que el propio texto, que la propia enseñanza pueda diagnosticar esto y que el Espíritu Santo pueda usar también esta enseñanza para confrontar esto que te está pasando a ti, de indiferencia, de apatía, de no querer estar con el cuerpo de Cristo. Porque si tú no enfrentas eso, eh, lo que va a pasar es que vas a terminar absolutamente lejos de la iglesia de Cristo, lejos del cuerpo de Cristo. Y difícilmente hay algunos que abogan por una relación tan personal con Dios, tan directa, que no necesitan de la iglesia, no necesitan congregarse. Pero tú puedes leer el Nuevo Testamento, tú puedes leer cartas como esta y otras que hemos predicado, y te das cuenta que toda la enseñanza del Nuevo Testamento gira en torno a la comunidad, no gira en torno a individuos solos, que se relacionan con Dios solos. Hoy día yo también lo mencionaba en la radio, porque solos no crecemos. Una persona sola, ¿cómo se llaman estos que se van a la montaña? Un ermitaño, no va a desarrollar paciencia, no va a desarrollar amor, tolerancia, porque está solo. ¿Cómo él va a crecer en virtudes? No tiene con quién enfrentarse, no tiene problemas que enfrentar, personas a quien soportar, a quien sobrellevar. No va a crecer absolutamente nada. Entonces, eh, cuando nosotros estamos en la otra vereda, ¿no? No estamos como Pablo, no tenemos apatía, tenemos desinterés por congregarnos, por participar en las diferentes actividades que, por ejemplo, tenemos como iglesia local. No me quiero conectar a las mujeres, no quiero, pudiendo estar, yo sé que hay muchos que no pueden, pudiendo estar con los hombres, prefiero no ir. Y a veces los domingos, en vez de ir a la iglesia, prefiero quedarme durmiendo porque estoy cansado. Eh, entonces eso, hermano, es síntoma de algo que no está bien en tu corazón, hermana. Los que esta reflexión que estoy haciendo ahora particular les está llegando. Y tú necesitas arrepentirte delante del Señor, arrepentirte delante del Señor y que Él pueda sanar eso en tu corazón. Porque como decimos antes, la ansiedad por estar, el profundo deseo de ir a ver, de estar con la familia de la fe, claro, se puede obligar a una persona a comportarse de esa manera, pero ese comportamiento va a durar poco. Sin embargo, cuando es algo generado por el Espíritu de Dios, producto del amor de Cristo en nuestro corazón, va a permanecer y va a desarrollarse y va a crecer. Entonces, la respuesta y la solución está en Dios. Dios es quien puede diagnosticar lo que está mal en tu corazón, pero si tú estás hoy con este síntoma de apatía, de desinterés, eso no está bien. Eso no está bien y debes eh, tal vez encerrarte en algún lugar, orar, leer este propio texto, pedirle perdón al Señor y, y que Él te pueda iluminar cuáles podrían ser las razones.
Quizás tuviste algún problema con alguien en la iglesia, no lo sé. Si es el caso, bueno, y el Señor te lo hace ver, será necesario que llames a esa persona y puedas decirle, hermano, tengo esto, hermana, tengo esto, y, y quisiera aclararlo, quisiera pedirte perdón, porque no quiero estar con este tropiezo, con esta piedra en el camino, y quiero tener este deseo que debiésemos tener todos los creyentes de compartir con la familia la fe. Así que hago esta reflexión porque creo que nunca está de más. O quizás ahora estamos los 29 conexiones y entiendo que pueden haber más personas porque algunos ven de dos personas o más. A lo mejor nadie está en esta situación, pero recuerde esto que acabamos de compartir aquí, porque seguramente en alguna oportunidad de su vida va a poder estar con desinterés, con apatía, con ganas de no congregarse, y eso es un síntoma de que algo no está bien. Cuando un cristiano no quiere congregarse, hay algo que está mal en su corazón, hay algo que está generando ese síntoma, y es necesario entonces ponerse a cuentas con el Señor, y si hay algo particular, como yo dije recién, y lo traté de ejemplificar, bueno, será necesario resolverlo, perdonar y hacer o vivir el tipo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos, producto del Espíritu Santo que mora en nosotros, producto del amor que debemos demostrarnos entre nosotros como creyentes. Verso 18, eh, ya que queríamos ir a verles, al menos yo, Pablo más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. El enemigo, iglesia, hermanos, hermanas, va a hacer todo lo posible para entorpecer al creyente que está bien enfocado. Imagínate, Satanás trató de entorpecer el trabajo y la intención del propio apóstol Pablo. De hecho, dice el texto que Satanás se lo impidió. Entonces, eh, si nosotros intencionalmente, guiados por el Espíritu de Dios, por la palabra, comenzamos a buscar edificación, comenzamos a buscar vivir en la voluntad del Señor, espere, espere lo que le pasó al apóstol Pablo, espere que él va a empezar a levantar tropiezos. La palabra original acá yo la decía el domingo, ¿no? Eh, por acá la tengo. Es interesante esto. Es algo que entorpece el camino. El término técnico es poner un bloque en medio de la carretera para impedir el paso a una expedición. Un bloque en la carretera. Cuando buscamos al Señor, cuando nos movemos en la dirección correcta, Satanás va a querer levantar bloques para entorpecer. Lo hizo con el apóstol Pablo. ¿Cuánto más va a querer hacerlo también con cada uno de nosotros, hermanos? No hay más especificación respecto de qué fue lo que Satanás hizo para tener este bloque en el camino de Pablo. Pero como se lo decía yo el día domingo, lo interesante es que Pablo no se cruzó de brazos, sino que él recurrió a su equipo más cercano, enviando a Timoteo para tener noticias de los tesalonicenses. Entonces, podríamos imitar también algo de eso al saber que podemos confiar, ¿no? Podemos tomar medidas siempre guiados por el Señor cuando algún bloque se nos planta al frente que nos está impidiendo hacer la voluntad del Señor. Pablo estaba haciendo la voluntad del Señor, pero hubo este impedimento. Así que tenemos que saber también lo que yo les decía el día domingo. Satanás es un enemigo absolutamente restringido en lo que él puede hacer. Dios lo ha restringido y él no puede hacer nada sin el beneplácito, sin el permiso de Dios. Eso es muy claro en toda la escritura. El gozo de Pablo, ¿no? En estos últimos versos demuestra cuál es su interés, dónde está su corazón, y nosotros también tenemos que preguntarnos hoy, a la luz de textos como este, bien digo, ¿dónde está nuestro gozo? ¿Qué es para nosotros nuestra corona hoy en día? Y, y eso tiene que ver con nuestros afectos, ¿cierto? ¿Dónde está nuestro corazón? Está en Cristo. Si está en Cristo, se va a manifestar
tal como el apóstol Pablo dice en el verso 20, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Una relación directa hay aquí con el asunto de la iglesia local. ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia local no es un accesorio. Bueno, la iglesia local que somos todos nosotros, eh, tenemos un llamado a tenerla en alta estima, hermanos. Esta pequeña iglesia local que constituimos nosotros, que estamos conectados acá, más otros hermanos que se congregan el domingo, es tan alta la estima que el apóstol dice que para ellos los tesalonicenses eran su gloria y su gozo. Eran esa estéfanos, esa corona, ¿no? Que él quería llevar hasta el día de Cristo, conducirles, enseñarles. También eso debe ser para nosotros la iglesia local. Y debemos, por lo tanto, correr en esta dirección, que la iglesia local tenga para nosotros preponderancia y prioridad, como lo tuvo para el apóstol Pablo, llegando a ser su gloria y su gozo. Así que, bueno, creo que ahí hay un pequeño compacto de lo que vimos el día domingo. No sé si alguien quisiera agregar algo al respecto. Bueno, hablamos de varias cosas, ¿no? Hablamos de el enemigo que quiere entorpecer. Hicimos ahí algo más didáctico en el asunto de la señal en el corazón cuando no tenemos deseos de estar con los hermanos. Pero ya en los últimos versos, no sé si alguien quiere comentar algo respecto, por ejemplo, de Satanás que impide, que entorpece, o de la última parte donde Pablo nos enseña que dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿No? Bien. Vamos a orar por esta enseñanza que hemos compartido esta noche. Gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos reunirnos un miércoles más en este horario como iglesia local. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda hacer vida en nosotros, que no solo sea una teoría, que no solo sean palabras al aire, sino que podamos vivirlas, Señor, con toda intención. Si hoy somos habitación de tu espíritu, si hemos sido regenerados, Señor, si hemos sido llamados a la fe genuina, tu palabra, tal como hemos visto una vez más, tiene que obrar en nosotros y tiene que seguir obrando hasta el día de Cristo. Te rogamos, Señor, que tú, con la paciencia que nos has tenido, sigas haciendo tu obra en nosotros. Gracias por la iglesia local. Permítenos tener esta visión inspirada del apóstol Pablo respecto de la iglesia. Esto no es un club social, esto no es simplemente que nos juntamos a cantar y a escuchar una explicación de un texto bíblico. Esto es mucho más grande que eso. Para el apóstol Pablo constituyó su gozo y nosotros tenemos que necesariamente eh, tener esa dirección, Señor, esa definición, pero aplicada a nuestras vidas. Ayúdanos a apreciar la iglesia porque somos parte de ella y porque tú diste, es tan importante la iglesia que tú diste a tu Hijo Jesucristo para morir por ella. Y hoy día nos llamas, Señor, a tener eh, ese valor en nuestras vidas respecto de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, también a servir, como nos muestra este texto. Pablo tenía esta ansiedad, este profundo deseo de estar con los hermanos para servirles. Ayúdanos también a poder hacerlo de manera similar. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén.